conforme a esa necesidad, tú les seas propicio y ministres sus vidas. Señor amado, a la distancia también de aquellos que nos están escuchando, permíteles, oh Dios, encontrar en esta hora ese aliciente en su corazón para poder saber de ti, mi Dios amado, más allá de un concepto bíblico, poder saber de tu amor, de tu misericordia y de tu piedad que tienes para con cada uno de ellos, para que de esa forma toda la iglesia y aún aquellos que no lo son todavía puedan tener la esperanza de vida, Padre, porque tú quieres y anhelas la salvación de todo hombre. Gracias pues te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, recordará usted que Jesús se había ubicado en una posición o en una postura de siervo. Recordará usted que la labor de lavar los pies a los invitados en casa era una competencia de manera exclusiva para el empleado más vil o de menor rango en una casa. Jesús toma la iniciativa de realizar esta acción a fin, claro está, de demostrar no solamente en este acto, sino en todo su estilo de vida y ministerio, de que Él es una persona dispuesta o está exclusivamente para servir. Sus discípulos tuvieron la oportunidad de hacer la acción que Jesús estaba realizando, pero ninguno quiso ir más allá de esta tarea. Recordará usted que en la última Pascua los discípulos no hace mucho tiempo habían inclusive discutido entre ellos para saber quién habría de ser el mayor entre los apóstoles de Jesús. Cuando vamos por favor al versículo número 5, vemos pues la actitud de Jesús frente a sus discípulos y dice la Biblia, luego puso agua en un lebrillo, y dice aquí, comenzó a lavar los pies, a sus discípulos. Obviamente, mi querido hermano, esta acción, llevó al asombro a más de uno. La Escritura nos narra y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso número 6. Entonces vino ¿a quién? A uno de sus más, diríamos así, fieles seguidores, a Simón Pedro, y le dijo, ¿quién? Le dijo, Señor, precisamente tú me lavas los pies o pretendes lavarme los pies a mí. Mi querido hermano, era notorio que Pedro sabía muy bien qué es lo que pretendía Jesús al tomar para sí este tipo de acciones. Pedro, motivado, no digo por el orgullo, sino más bien teniendo de sí una condición de indignidad frente a Jesús, obviamente rechazó tal acción. La expresión de Pedro, nos dice en el versículo número 6, es una interrogante diciéndole, tú me lavas los pies, es decir, tú siendo el Señor, el Maestro, la persona encargada de dirigirnos a cada uno de nosotros, tomas una función de esclavo para poder realizar esta acción tan baja o tan vil que no te merece. Mi querido hermano, Jesús le responde, dice en el versículo número 7, respondiendo Jesús, dice aquí, y le dijo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Usted recordará, mi amado hermano, un texto bíblico que se dio como referencia el domingo anterior, allá en la primera carta
del apóstol San Pedro, en el cual ya se ve a un hombre totalmente renovado o transformado por ese trato del Espíritu en su corazón, siendo ahora ya un hombre dócil, un hombre que entendía perfectamente la calidad de los creyentes, que era la de servir, y esa era su única y exclusiva función. Y recomienda a la iglesia que todos debemos de servirnos y amarnos los unos a los otros. Era verdad, en aquel momento Pedro no entendía por qué su maestro tomaba un cántaro, un recipiente con agua, una toalla, y se disponía a hacer una labor por demás indigna. La Biblia pues nos narra en el verso número 7 que Jesús le dice: lo que yo hago en este momento, tú no lo logras todavía asimilar o entender, pero lo vas a entender más tarde, sí, o en otro tiempo. En el versículo número 8, y vamos a entrar en esta hora, sí, a meditar, porque hasta ese verso 7, sí, 6 y 7, habíamos ahondado en la enseñanza de la semana pasada. Ahora, mis queridos hermanos, leemos en el verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Verso 8, Jesús le respondió: si no te lavare, o si no me permites cumplir mi función, que es la de servir, no tendrás parte conmigo. O viéndolo de otra manera, no eres digno de ser un discípulo mío. Mi querido hermano, entendamos pues la profundidad de las palabras de Jesús. Toda persona llamada por Jesús fue llamada a servir. Toda persona así que de alguna manera recibió la invitación de Jesús para seguirlo, con él también vino una responsabilidad por demás importante: estar al servicio de su prójimo. Cuando vamos al versículo número 8, en la parte final, Jesús le aclara su postura, haciéndole notorio de que si no lo dejaba hacer su labor, no podría ser uno de aquellos que formaría parte de sus discípulos. Verso número 9. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, e inclusive dice ahí, y la cabeza. Obviamente haciendo alusión de que si era necesario de que él pudiera sentir en su cuerpo el servicio de Jesús, pues entonces, y queriendo ser obviamente él uno de los 12, Señor, no solo mis pies, sino todo mi ser. Verso número 10. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene, o no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, usted sabe bien en esa última expresión que ahí se refería de manera exclusiva a quién, de manera muy particular, a Judas Iscariote. Pero vamos a concentrar la enseñanza en esta noche con respecto a las palabras de Jesús en el versículo número 10. El que está lavado, dice ahí, no tiene, o no necesita sino lavarse tan solamente, ¿qué cosa? Los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios, hablando de todos sus discípulos, limpios estáis, aunque no todos. Ahora, ¿en qué consiste, mi querido hermano, la expresión de Jesús al decir de que ellos ya estaban limpios?
¿Cuál es la profundidad de la cual el Señor quiere dar a conocer en esta noche? Haciendo referencia de que ellos ya no necesitaban una, si posible, purificación. Porque cuando hablamos de limpieza de agua, hablamos de manera simbólica de una purificación completa del ser. ¿Por qué estaban limpios? ¿O qué recibieron ellos que los mantuvo limpios durante el ministerio de Jesús? Mis queridos hermanos, es pues menester ver en la siguiente gráfica, sí, el proceso del cual se nos habla, sí, con respecto a la limpieza de un cristiano. Si bien es cierto, mis santos hermanos, el Señor nos invita a su servicio, en este caso a identificarnos con su obra. Es muy también sabido de que para poder llevarla a cabo, quienes están en esa lista de servicio deben de tener un corazón regenerado, sí, por el poder del Espíritu Santo. Y esa obra solamente la puede realizar la palabra de nuestro Dios. Para ello, mis santos hermanos, vamos a ver por medio de ciertas diapositivas, vamos a ver en qué consiste el lavamiento del cual Jesús da a reconocer en este versículo número 10. Si me acompaña en primera instancia al Evangelio de Juan, capítulo número 15, veamos por favor, qué tiene que decir el Espíritu Santo en esta noche a la iglesia. Acompáñeme por favor al capítulo 15 de Juan. Verso número 3 dice el Señor. Ya vosotros, y me interesa mucho porque es algo semejante a lo que mencionó en Juan 13, verso número 10. Ya vosotros estáis limpios. Pero aquí el Señor da el primer gran indicio de cómo llega la limpieza a la vida de un seguidor de Jesús. Dice la Biblia, ¿por qué estaban limpios? Por la palabra que os he hablado. Amén. Qué interesante, mi amado hermano, es las palabras de Jesús a sus seguidores. ¿Qué puede provocar una verdadera limpieza en el interior del hombre? La palabra de Dios es aquella que tiene el efecto para poder transformar o limpiar el interior de cada corazón. ¿Cómo es que esta palabra puede llegar a cometer semejante, diríamos así, milagro en medio de un corazón sucio, en medio de un corazón de pronto que está ennegrecido por el pecado y por la maldad? De hecho, mi amado hermano, es menester poder ver delante de este estudio cómo el Señor obra a través del efecto de su palabra en nosotros. Claro está, es menester que para poder entender la acción que a la larga resulta un milagro, es necesario entender esta enseñanza por medio de la fe. Es decir, del creer en Dios y en el poder que podemos encontrar a través de su santa palabra. Para ello, si me acompaña Salmos capítulo número 19. Salmos capítulo número 19. Verso número 7. Libro de los Salmos, capítulo número 19, verso número 7. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 19, verso 7. Recuerda las palabras de Jesús. Vosotros ya estáis limpios. Ahora, ¿cómo se inicia ese proceso de limpieza en el interior de un individuo? La Biblia dice, verso 7, la ley de Jehová, es lo primero que debemos de saber, que la ley de Dios o la palabra de Dios, como la ve nuestro Salvador, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio o la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién?
al sencillo. Ahora, quisiera ahondar en esta porción bíblica. Como primera parte, mi amado hermano, dice el verso 7 que la palabra o la ley de Dios, ¿cómo la cataloga el Señor? La Biblia es perfecta. Mi amado hermano, yo no sé si a usted si le agrada, o a usted de pronto, querido amigo a la distancia, tiene el buen hábito de leer. Es verdad que en el medio existen muchos libros y grandes, y diríamos personas muy dotadas en el intelecto que han sacado bestseller, como se suele identificar cuando el contenido del libro resulta ser, diríamos así, una novela o una especie de historia, diríamos clásica o fuera de lo normal. Estos grandes autores y grandes poetas podrían ser estimados como personas bien dotadas de conocimiento y sapiencia, y que por medio de sus escritos pudieran transmitir mucha sabiduría al hombre. Mas sin embargo, todo texto que el hombre pudiere, diríamos realizar, inventar o manifestar, no se compara al libro de los libros, que es la Biblia. Mi amado hermano, la Biblia es el único libro que es considerado ante los ojos de Dios y aún ante el testimonio de los hombres transformados por esta palabra, que es un libro perfecto. Es decir, que no podemos hallar en él falla alguna. Mi querido hermano, yo entiendo que en nuestros actuales tiempos muchos podrían mirar la Biblia como un libro imperfecto. De hecho, hay quienes podrían decir que la Biblia ni siquiera es la palabra de Dios. De ahí que muchos tienen el criterio entenebrecido y dicen para sí que este libro es una invención de muchos hombres que en su debido momento quisieron sacar provecho para abusar de los más inocentes o débiles. Mis santos hermanos, la Escritura primeramente me dice que esta palabra es perfecta. Segundo, tiene un poder que no lo tiene ningún otro libro. ¿Cuál es ese poder? Dice la Escritura que convierte el alma, que podría considerarse la esencia de todo ser humano, nuestra alma. Seguidamente también nos dice que el testimonio o la palabra de Jehová es fiel, es decir, fidedigna, y que esa misma palabra, aún al más ignorante o simple, lo puede llegar a ser sabio. Mis santos hermanos, a manera de introducción, pues, actualmente los hombres infieles niegan la inspiración de la Biblia. Algunos se atreven, como lo he mencionado, a manifestar que es un libro más, y que no tiene poder alguno sobre el hombre. Pero, ¿qué dice la Biblia en primera instancia? Si me acompaña dos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, el primero de ellos, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Si algo la propia Biblia se defiende a sí misma, nos enseña diciendo que la palabra de Dios, toda ella, es inspirada. Inspirada es de inspiración, o está en el corazón de Dios, se ha gestado y ha venido o ha sido revelada a los hombres. Venga por favor a 2 de Timoteo 3, verso número 16. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Ya lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso número 16. Toda, y eso está, diríamos, en nuestro entender, involucrando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada, es decir, que ha nacido, en Dios, inspirada por Dios,
Y esa palabra, dice el verso 16, es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Cuál es el fin al hacerlo? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios también logre ¿qué cosa? Mire, esto es importante. Recuerde esto. Usted recordará el salmo que leímos, Salmo 19, verso 7. ¿Qué decía acerca de la palabra? La ley de Dios es perfecta. Y si esa ley habita en quien la lee y en quien la asume como algo personal, ¿acaso no cree que puede llevarlo a la perfección? Por supuesto que sí. El verso 17 nos narra: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, así se inicia el proceso del lavamiento de una persona. Cuando Jesús le dio a conocer a sus discípulos que ellos ya estaban limpios, es porque ellos habían estado atentos a la enseñanza, a la palabra de Jesús, cuando ésta estaba siendo manifestada, sí, durante esos 3 años y medio, sí, aproximadamente. Esa palabra oída de a poco había sacado de sus corazones, no en todos, sino en los que escucharon con fe y dispuestos a obedecer. Había sacado de ellos toda malicia, todo rencor, toda dureza, toda tiniebla. Esa palabra había hecho el efecto. Adicionalmente, mis queridos hermanos, si me acompaña la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, verso 19 al 21. Verso 19 al 21. El Señor nos declara lo siguiente en su palabra. Tenemos, y eso hablando de la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, ¿por qué la palabra se asemeja como a un faro de luz? Porque es por medio de ella que usted y yo nos apercibimos de los peligros o de las acechanzas del maligno cuando éstas solapadamente se presentan y quieren envolvernos en el pecado. Es que es, mi amado hermano, alguien que ha tenido esta palabra en el corazón, quien podrá detectar en su debido momento cómo maliciosamente un compañero, un amigo de barrio le hace una insinuación invitándolo a hacer algo obviamente que no le compete hacer, y este, apercibiéndose por la palabra, dice: este no es un verdadero amigo, porque en vez de llevarme a algo bueno, me induce a que vaya a libar, me induce a que vaya a hacer cosas ilícitas, y por ende yo me aparto de él y me guardo porque temo a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es la palabra la que nos limpia, la que nos lava. Esa palabra, mi amado hermano, adicionalmente nos dice en el versículo número 20 también de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y eso usted hoy tiene que tenerlo muy firme en su corazón. La Biblia no ha sido invención de hombre. La palabra ha sido, mi amado hermano, gestada en el corazón de nuestro Dios. Ahora, usted podría llegar a decir: sí, pero los hombres la escribieron. Es verdad.
Pero ellos, de acuerdo al verso 21, dice la Biblia que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es verdad, mis queridos hermanos y amigos, los hombres hicieron o escribieron la Biblia, pero ellos mismos no lo hicieron por sí, sino que el Espíritu de Dios, moviendo sus corazones, les hicieron hablar, les hicieron escribir la voluntad sagrada de nuestro Dios para la raza humana. Esta situación, mi querido hermano, ha provocado, que la iglesia, tomando para sí la escritura y guardándola en su corazón, produzca un efecto de limpieza o de purificación. Ahora, ¿qué produce la palabra en el corazón de un individuo? Primeramente, acompáñeme, mi querido hermano, a Génesis 1:3. Porque si algo tiene la palabra como para poderla ver en acción, la palabra de Dios tiene poder. ¿Poder para qué? Aquí vemos un primer ejemplo. La palabra de Dios tiene poder sobre toda cosa. Es ella la que ha dado vida, la que ha hecho físico y real, lo que conocemos. Génesis 1:3, ¿qué nos dice? Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. Eso es uno de los primeros versículos del Génesis. De ahí en adelante solamente bastará que Dios hable y que las cosas sucedan. Ese es el poder, mi amado hermano, que tiene la palabra. Y esta palabra se hace real cuando pasa de este libro a tu corazón. Si tú lees la Biblia, pero no con la intención de que esa palabra se quede en tu corazón, estás leyendo un libro más. Pero si le permites a esta palabra que tenga cabida en tu mente, en tu corazón, en cada fibra de tu ser, esta palabra podrá producir en tu vida una transformación y aún más. Cosas que en ti no existían pueden llegar a existir porque Dios tiene el poder por su palabra para hacerlo. Tienes que creerlo. Mi querido hermano, recuerda, la luz no existía, pero Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Usted dirá: hermano, yo no creo poder ser santo. Es verdad, tú no puedes. Pero aquel que ha prometido por su palabra a ser santo, a hacer algo útil de lo vil, tiene el poder para tomar algo que no vale y darle el valor, tal y cual como se lo dio a Cristo mismo, para que Él sea cabeza de toda la iglesia. Mis santos hermanos, seguidamente en el Salmo 33, acompáñame por favor. Recuerda, la palabra de Dios puede hacer de la nada un todo. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 33, verso número 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos. ¿Qué dice? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mi amado hermano, todo lo que ha sido creado, recuerda, todo sin faltar absolutamente nada. Todo ha sido, dice la Escritura, hecho por la palabra del Señor. Y dice adicionalmente: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pregunto, si esta creación fue hecha por la voz de Dios,
¿Tú no crees que Dios puede transformar tu pequeño ser? Mucha gente menciona, hermano, es que yo no puedo lidiar con este vicio. Disponga a creer a la palabra y Él te ayudará a hacer posible lo que para ti es imposible. Hermano, es que ya no sé cómo sostener mi hogar, ya no sé cómo lidiar con mi relación. En mis manos todo se hace agua, se desbarata. Mi querido hijo, recuerda, la palabra de Dios tiene poder para restaurar aún un hogar destruido y levantar de la ceniza algo sí que se puede edificar, porque en su mano hay poder para hacerlo. No en las tuyas, en la palabra de tu Dios. De manera adicional también nos dice, acompáñeme a Hebreos capítulo número 11. En el Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos. Capítulo número 11. Dice el Señor, por la fe. Y esto de manera muy, pero muy puntual quisiera aclararlo. Por la fe, es decir, por la confianza depositada en un Dios invisible. Tienes que tener muy presente esta situación. La Biblia surte efecto en corazones crédulos. Óyelo bien en esta noche. La palabra de Dios produce efecto en corazones crédulos, dispuestos a creer en un Dios invisible. No pretendas, razonar a Dios o encajarlo en tu lógica para poder, entender la obra de Dios en tu vida. Si tú te pones a entender las obras de Dios en tu vida o quieres encasillar a Dios bajo la lógica del hombre, mi querido amigo, estás pasando tu tiempo cada vez que vas a la Biblia. Será, como lo mencioné hace un momento, un libro más. Pero si te acercas creyendo que ese Dios es hacedor de cosas imposibles, entonces comenzarás a ver la gloria de Dios en tu vida. Y dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho. ¿De qué cosa? Mi amado hermano, y esto parece ilógico, y no es que parece, es ilógico. El hombre, para poder hacer algo, necesita tener una materia prima para poder elaborarlo. Si usted quiere hacer un bloque, un ladrillo, ¿qué debe de tener? Arena y cemento. De lo contrario, no lo puede hacer. Si quiere hacer una mesa, ¿qué necesita? Madera y herramientas, obviamente, para trabajarla. Si quiere hacer un hijo, ¿qué necesita? Una esposa o un esposo para poder, ¿verdad?, crear la vida. Pregunto, mi amado hermano, y para hacer el universo, ¿qué fue lo que necesitó Dios? ¿A quién le dijo, préstame una estrella? ¿A quién le dijo, que explotara, como la ciencia a veces lo determina, con las diversas formas de la existencia de lo creado, la evolución y muchas otras cosas más? Mi amado hermano, la Biblia nos anuncia y nos dice que de la nada fue hecho un todo. La palabra, amado hermano. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios. ¿Pero por qué estaban limpios? Porque la palabra abundaba en ellos. ¿Quieres experimentar limpieza? Necesitas darle cabida a qué en tu vida. Hay gente que le da cabida en su corazón a la desesperación, a la angustia, al miedo, al temor, al odio, al rencor.
Y eso que está inundando el ser prácticamente malogra toda la vida, aún la vida de la familia. ¿Verdad que cuando alguien está descompuesto, lleno de estos temores, afecta a todo su entorno? Cuando alguien está llena de ira, de cólera y de rencores, ¿acaso no anda amargado y amarga a los que están en su entorno? Pero el que está lleno de la palabra, es decir, del mismo Espíritu Santo, esa persona trae, mi amado hermano, a su hogar bendición, trae paz, trae confianza, seguridad y fe, porque sabe que Dios le ha prometido por su palabra estar con él hasta el fin del mundo. En él espera y no teme jamás. La palabra puede producir ese efecto. La Biblia, de manera adicional, en Hebreos capítulo número 4, verso número 12, también nos declara lo siguiente. Porque la palabra de Dios, qué importante es esto, porque la palabra de Dios es viva, es decir, como que si tuviera qué cosa en su interior. La vida es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, dice ahí, del corazón. La palabra es la que te hace ver y te hace decir, eso que estás pensando o eso que vas a decir no procede de algo puro, de algo limpio. Y es ahí donde tú reflexionas y dices, Señor, perdóname por lo que iba a decir. Aun cuando la gente que podría escuchar podría llegar a decir, pero ahí no hay nada de malo. Pero Dios y su palabra y su espíritu, que sabe con qué intención le ibas a decir, te va a redarguir y te va a decir, sí, pero tú no lo dijiste con esa intención. ¿Cuántas veces, si de pronto, mi querido hermano, en una, si de pronto visita ocasional o un encuentro casual con alguien que de alguna manera te hizo una ofensa o en algún momento te lastimó, al encontrarlo y obviamente ante la situación inevitable de verlo frente a frente, en tu interior hay una resistencia que te dice, sácate la vuelta, pero huye de él, porque de pronto esa persona no es de tu agrado. Y ahí es donde viene qué cosa en tu interior, la batalla. Si estás lleno de la palabra y le has permitido, sí, al Espíritu Santo que pueda tener cabida en tu corazón, tú dirás en tu interior, sí, es verdad, me lastimó, me hizo daño, pero la palabra me dice que debo de perdonar. ¿Sí me estás entendiendo? La palabra es la que te trae a tu corazón y a tu mente, sí, la acción de lo que debes de hacer. Y si estás lleno de esa palabra, limpio caminarás en esta tierra. Porque verás a la persona de pronto que te ha hecho algo frente a ti. No la vas a esquivar, sino con la frente en alto le dirás, amigo, Dios te bendiga. Te espero en la iglesia. Esta misma noche te voy a invitar. Y lo vas a ver. No pagas mal por mal, sino que con el bien vences al maligno. Mi amado hermano, la Biblia pues nos enseña de muchas formas el poder que ella tiene, sí, en medio de nuestro corazón. Jeremías 23, versículo 29. ¿Cómo es que la palabra puede llegar a golpear tan hondo en
en un corazón hasta posiblemente endurecido. Jeremías capítulo 23 nos da la explicación. Acompáñame a este precioso pasaje bíblico. Verso 29. Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: no es mi palabra. Mire cómo la compara. No es mi palabra como, ¿qué cosa? Como fuego. Ahora, ¿qué es lo que hace el fuego? Consume, ¿verdad? Usted le echa algo a una llama encendida, le echa papel, le echa madera, ¿verdad? Y mire que la candela, si el fuego aún pudiera derretir, ¿qué cosa? El hierro. Cuando ésta está en altas temperaturas. Y dice la Biblia: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo, también la compara, como martillo que quebranta, ¿qué cosa? ¿Tú crees, mi amado hermano, que los discípulos de Jesús no tenían en su corazón más de una piedra que no les permitía o no los dejaba verse a sí mismos como personas aptas para el reino? Por supuesto que sí. Ellos se sentían indignos. Recuerda las palabras de Pedro: Señor, tú me lavas, ¿a quién? A mí. Él se sentía indigno. ¿De qué? De que el gran maestro hiciera una acción, sí, de esclavo. ¿Por qué? Porque se sentía sucio, se sentía pecador, se sentía como una persona miserable que no era así digna de ser estimada como un siervo de mayor categoría. Pero, mi amado hermano, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Le dijo, ¿verdad? En una expresión semejante, ¿verdad? Jesús a Nicodemo: porque te es necesario nacer de nuevo. Y dijo Nicodemo: ¿y cómo será esto posible? ¿Cómo me he de meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento, sino de un nacimiento que es producido por medio de la regeneración del agua y del Espíritu. Y eso es con el poder de la palabra de Dios. Mis santos hermanos, el Señor pues nos hace saber en este verso 29 que su palabra es como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. En Juan 6, verso 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ven conmigo por favor al siguiente pasaje, Lucas capítulo número 8. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Verso número 11. ¿Cómo es el proceso de esa transformación? Y míralo de esta manera. Porque el cambio que Dios opera en nosotros es una obra, diríamos, progresiva. No es algo, a no ser que sea un milagro de Dios de manera providencial, exclusivo, pero no es algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana, salvo si casos excepcionales en las que Dios desea obrar de esa manera. Pero la Biblia nos enseña en el verso número 11 que esta pues, dice aquí, esta es pues la parábola, la semilla, hablando acerca de la labor de un agricultor. La semilla es la palabra, ¿de quién?
¿A cómo la compara el Señor su palabra? A una. ¿Y qué hace una semilla? Primeramente, ¿a dónde se la ubica? En tierra, luego de que ésta ha sido escarbada o trabajada. Y puesta ahí, y depositada ahí, y regada diariamente. ¿Qué puede pasar con esa semilla? ¿Verdad? Nace porque tiene que romper en sí mismo su cascarón, ¿sí? ¿Verdad? Rompe, mi amado hermano, sí, su estructura, y entonces sale, sí, la raíz, y comienza ¿qué? A producirse la vida de un árbol. Así igual es la palabra de Dios en tu corazón. Al inicio, cuando la comienzas a leer, no sientes el efecto. Y tú dices, pero la estoy leyendo, pero todavía no veo nada en mi vida. Yo pregunto, para que un árbol se vea como árbol, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Ah? Es que usted de pronto hoy día siembra algo y mañana ya es un árbol y con frutos, ¿no? Dependiendo el tipo de árbol, pueden llegar a pasar años para poder ver el fruto del sembrado de esa semilla. Ahora, todo irá en la misma medida de cómo yo le permita a esta palabra trabajar en mi corazón. Si voy a paso lento, lento también será ¿qué cosa? Mi crecimiento. Pero si yo me entrego por completo, sí, y me dispongo con mi vida, sí, a poder darle la apertura a esta palabra, ella producirá rápidamente también en mí esa transformación. Y ahí es donde otros dirán, este hombre ha cambiado. Esta mujer ya no es la misma, porque antes cuando había un tropiezo sacaba las uñas y se me abalanzaba. Pero ahora la he visto cambiada. Dirá la esposa, ya este hombre no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya no tira el plato de comida porque se le pasó de sal. Sino que pacientemente ahora dice, mijita, si le quedó salado el arroz, hágase otro plato. Y uno dirá, ¿y cómo así? Esa forma de reaccionar es que, amado hermano, ha comenzado en el corazón un nuevo nacimiento. La palabra ha entrado y está lavando toda esa porquería y está entrando, amado hermano, un nuevo ser en ese corazón. La obra del Espíritu Santo está logrando una transformación en esa vida. Ese es el poder. Mi querido hermano, Salmos capítulo 119. Libro de los Salmos. Un texto muy conocido por los creyentes. Salmo 119, verso número 105. ¿Cómo puede también esta palabra ser de beneficio para mí? Dice el Señor, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cuyo caso los dos ejemplos tienen un solo fundamento: alumbrar en la vida o el caminar de los hombres. Sí, la oscuridad me hace tropezar, pero la luz me hace identificar dónde están, sí, los posibles, si acaso voy por un camino, los posibles hoyos, los posibles peligros, y me alerta y me hace tomar la ruta más segura. Mis santos hermanos, retomando por favor el Evangelio según San Juan.
Evangelio según San Juan, capítulo número 17 ahora. Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Lo tiene? Verso 17 en adelante nos dice: santifícalos en tu verdad. Y aclara Dios ahí. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice? Tu palabra es verdad. Mire, la palabra me puede llevar no solamente a ser perfecto, sino también me puede llevar a ser, ¿qué cosa? Santo. Dice la Biblia: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. Y obviamente está hablando de la verdad de su palabra. Cuando retomamos el Evangelio de Juan, capítulo número 13, Jesús, mi amado hermano, retomando el texto inicial que hemos leído, versículo número 12. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Qué había hecho Jesús, mi amado hermano? ¿Había qué cosa hecho? Le había lavado los... Pero pregunto, ¿es que acaso Jesús quiere que de manera litúrgica o a manera simplemente de un ejercicio práctico nos pasemos lavando los pies, o hay una enseñanza más profunda en esto? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que he hecho? Dice el Señor, verso número 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Verso 13. Jesús responde: vosotros me llamáis. ¿Cómo le llaman a Jesús? Maestro y también Señor. Y decís bien, porque lo soy. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso número 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, es menester dar una pauta sencilla en este asunto. Si bien es cierto, se pudiera practicar en cualquier iglesia y en cualquier lugar lo que se denomina el lavatorio de los pies, como usted de hecho lo podría haber apreciado en algún noticiero de algún suceso, si cristiano, la acción como tal no tiene valor si no se la hace con una verdadera disposición de servir. Porque si se lo hace solamente como un mero ejercicio litúrgico, es, mi amado hermano, un acto de hipocresía. Ay, voy a lavar los pies para que otros vean que soy sumiso. Y voy y me acerco y digo: hermana, sáquese el zapato que le voy a lavar los pies. Y yo digo: ¿y qué gano con eso? Ver, sí, o que otros digan: ay, el pastor está lavando los pies. ¿Es que acaso el Señor nos dejó esta labor para que de manera simplemente a letra muerta la iglesia lo practique? ¿O nos dio una regla de vida? Porque lavar los pies, mi amado hermano, es ponerse al servicio de todos los demás o de los hombres.
¿De qué servirá, mi amado hermano, demostrar, sí, simbólicamente un acto de piedad si en mi corazón no la tengo? ¿De qué servirá aún meter, como decía el apóstol Pablo allá en las cartas, sin meter mi cuerpo en flagelación, regalar los bienes de mi casa, pero si no tengo amor, decía el apóstol Pablo, de nada me sirve? ¿De qué servirá si usted agarra una tina, una lavacara, un jabón y se pone a lavar los pies a toda la congregación y en su interior todavía está odiando a su mujer? Está odiando a su padre, está odiando a sus hijos. ¿De qué le sirve tal acción? ¿Sí me está entendiendo? Primero lávese usted mismo por medio de la palabra para que pueda lavar a su prójimo. No solamente los pies, sino también lavar las conciencias, anunciándole de que hay un Cristo que puede limpiar el pecado. Y si le ha limpiado a usted primero, podría anunciar con autoridad que puede lavarlo también al mundo entero. ¿Cuántos pueden darle una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios de gracia y de misericordia? Lávese primero usted en la palabra para que esté apto para lavar a su prójimo. Amén. Oremos. Padre, en esta hora, tu palabra nos está lavando. No puedo lavar, oh Dios,